Buenos días a todos, ya me conocéis casi todos. Soy Roberto, el presidente de la asociación. Esto que vamos a hacer hoy entra dentro de un proyecto nuevo que llevamos años intentando haciéndolo, que es Escuela de Salud Renal, y este año ya hemos empezado. Hace un mes y poquito hicimos ya un streaming de estos con dermatología, con el doctor que vino del hospital. Hoy tenemos aquí a Marga, que es la encargada del Alferchef. Creo que llevamos ya 5 o 6 Alferchef haciéndolos presencial, pero por motivo COVID llevamos 2 años fallando y esto es una manera distinta de hacerlo. Como no podemos estar presencial, aunque aquí ya vemos unos cuantos, a ver si esto se apaña para el año que viene, pero es una manera nueva de hacerlo. Quiero dar las gracias a Capi, nuestro chef. Encantado, queridos. A Dani, técnico de imagen y sonido, a Marga, por supuesto, y a vosotros, a todos vosotros que estáis aquí, y vamos a hacer si esto se hace posible. Quiero comunicaros que la sala no es muy grande, pero Arcer ha hecho un esfuerzo muy grande en este mes pasado porque ha puesto un sistema de aires que el aire lo va renovando. Por el tema de COVID lo vamos renovando, o sea, que podéis estar tranquilos, nos ponemos la mascarilla por seguridad, pero ya digo, nos ha costado un esfuerzo muy grande hacerlo en los 2 locales, pero hecho está. Y nada, simplemente agradeceros que estéis aquí y vamos a empezar a hacer este curso de cocina que yo creo que nos va a gustar a todos. Y ya pues le doy paso a Marga, la nutricionista, y ya ella nos va explicando. ¿Vale? Muchas gracias. Y gracias por acompañarnos en este breve curso charla de cocina. Pues espérate que me muestro. Alferchef. Como ha comentado Roberto, ya llevamos varias ediciones. En esta ocasión, por motivos de COVID, pues no ha podido ser la parte de cocina tan práctica como nos hubiera gustado. De hecho, no ha podido ser práctica. Pero bueno, esperamos poder retomar este formato y en cualquier caso esperamos que disfrutéis y que os sirva para refrescar o conocer cosas sobre la alimentación en enfermedad renal crónica. Él es Capi, os lo presento. Es el cocinero que se ha encargado de elaborar las 2 recetas que veremos hoy. Él es cocinero, pero aparte es docente de cocina en el CDT, en el Centro de Turismo de Benidorm. Y bueno, se ha prestado pues eso, a hacer las 2 recetas con las recomendaciones nutricionales adaptadas a enfermedad renal crónica. Y yo, como ha dicho Roberto, soy Marga, soy dietista nutricionista, trabajo en Alcer Alicante. Y os voy a explicar, mi función aquí es explicaros 2 conceptos tan fundamentales y tan unidos en la enfermedad renal crónica como son la nutrición y la alimentación. Probablemente, y ya para empezar, cuando os diagnosticaron la enfermedad, la consulta de nefrología os dijeran cosas como no puedes comer naranja o plátano, o no puedes tomar más de tantas verduras al día, tienes que comprártelo todo envasado, o tienes que tomar más proteínas o menos proteínas, muchas cosas relacionadas con la alimentación. Y probablemente en ese momento os surgiera esta pregunta en la cabeza, o una similar, ¿no? Entonces, ¿qué puedo comer? ¿Vamos con el Power, Fanny? Sí. Ah, sí. Cerrad los micros, las personas que estéis en Zoom, porfa, y para que no se acople, ¿no?, el sonido. Claro que si no, me entra a mí de nuevo. Vale. Si no apagan, no sé si verán. Sí, pues apaga. Vale, esta es una de las preguntas que pueden surgir, ¿no?, cuando en la consulta de nefrología te dicen todo lo que acabamos de ver. Entonces, ¿qué puedo comer exactamente? Bueno, pues este curso está hecho para que podamos responder a esta pregunta, por lo menos aproximarnos a la respuesta. En general, ¿qué vamos a aprender en este curso? ¿Para qué nos va a servir? Pues para conocer uno de los aspectos más importantes desde el momento del diagnóstico, forman parte del tratamiento, que es la alimentación en la enfermedad renal crónica. Vamos a repasar las funciones que cumplen los riñones en el cuerpo para poder entender qué pasa en el organismo cuando los riñones no funcionan. También entender por qué es importante la alimentación en la enfermedad renal crónica, saber qué nutrientes necesitamos y en qué medida para poder escoger los alimentos adecuados para poder dar al cuerpo esos nutrientes y combinarlos para generar platos completos. Los riñones cumplen muchísimas funciones dentro del cuerpo. Son los encargados de filtrar y limpiar la sangre. De manera que a través de la orina eliminan, por un lado, el exceso de líquidos del cuerpo y restos de toxinas, ¿no?, como por ejemplo restos de medicamentos, restos de contrastes en pruebas médicas. También mantienen el equilibrio interno, porque también por orina se eliminan minerales como el sodio, el potasio o el fósforo, que también los habéis oído nombrar.
Eso hace que se mantenga una buena calidad muscular, ósea, que se mantenga la tensión arterial, que no se acumulen líquidos. Y también contribuye de manera decisiva a que no se produzca anemia, porque sintetizan la hormona EPO. La habréis oído también por el tema de los deportistas. Es una hormona encargada de que el oxígeno llegue adecuadamente a todo el organismo. Entonces, como podréis ver, si estas son las funciones, cuando los riñones funcionan poco o no funcionan, todo esto se va a ver comprometido. Es decir, no se va a poder filtrar ni limpiar la sangre, no se van a eliminar los restos que hay en el cuerpo que el cuerpo no necesita y se puede producir, normalmente se produce anemia. Pero empecemos por el principio. Dentro de la enfermedad renal crónica hay varias etapas. Estas etapas vienen divididas en función de la capacidad de filtrar que tienen los riñones. Como os he dicho, muy importante, la alimentación, la revisión de la alimentación y la valoración de la alimentación tiene que empezar desde el momento del diagnóstico, para valorar si estoy llevando una alimentación adecuada y poder ajustarla a la medida de las necesidades. Es en la etapa 3, cuando el riñón filtra alrededor de un 30%, cuando empezamos a tener especial atención en aquellas cosas que pueden acumularse en el cuerpo. Cada persona es un mundo, pero en general es a partir del estadio 3. Y es a partir del filtrado 30 hacia abajo cuando se denomina la enfermedad renal crónica avanzada, o ERCA. Cuando el riñón no funciona lo suficiente como para mantener la salud y puede peligrar la vida, o cuando los riñones no funcionan, entonces esa persona necesita un tratamiento renal sustitutivo, un tratamiento, para que pueda suplir las funciones que el riñón no puede realizar. Hay 3 tratamientos. Uno son la diálisis, por un lado la hemodiálisis, que se realiza 3 veces a la semana normalmente, y la diálisis peritoneal, que es diaria, y estas diálisis suplirían solamente la función de eliminación del riñón, es decir, la eliminación de líquidos y de sustancias que pueden provocar problemas si se acumulan en el organismo. Y luego, por otro lado, tenemos el trasplante renal, que es el tratamiento que más normaliza las funciones del riñón. ¿Por qué es importante la alimentación en enfermedad renal crónica? Bueno, la alimentación es fundamental en todas las etapas de la vida, siempre. La alimentación hay que cuidarla siempre. ¿Para qué? Pues para mantener un buen estado general a través de una correcta nutrición, es decir, saber lo que mi cuerpo necesita en función de mis necesidades y poder aportárselo a través de los alimentos. En enfermedad renal, concretamente, el objetivo de la alimentación va a ser distinto en función del estadio. En ERCA y enfermedad renal crónica, en ERCA y en enfermedad renal crónica en general, lo que se intenta es retrasar en la medida de lo posible el avance del deterioro renal. Si ese deterioro renal está muy avanzado, la idea es que evitar la acumulación de sustancias de desecho que hemos comentado antes, como sodio, potasio o fósforo. También va a ser importante mantener un peso adecuado, que eso también es importante siempre. Pero en el caso de ERCA, el peso es uno de los criterios que tienen para incluir a una persona en lista de trasplante. Por eso tenemos que prestar también especial atención. He de deciros que aproximadamente el 10% de los casos de personas en ERCA son personas con poliquistosis. En diálisis el objetivo va a ser mantener la masa muscular, porque en las 2 técnicas de diálisis se pierden aminoácidos en ese intercambio, y evitar la acumulación de determinadas sustancias, que voy a repetir varias veces, sodio, potasio, fósforo, y líquidos entre las sesiones de diálisis. Esto suele ser más necesario controlarlo en hemodiálisis, porque las diálisis se realizan 3 días a la semana, como con menos frecuencia que en diálisis peritoneal. En diálisis peritoneal, al ser una diálisis diaria, pues no da tiempo a que se acumulen tantas sustancias, aún así hay que prestar atención. Y en trasplante, la idea es que una persona trasplantada sea consciente de lo que son unos hábitos saludables de vida y pueda adoptar una dieta cardiosaludable. El mejor ejemplo, uno de los mejores ejemplos que tenemos aquí además de dieta cardiosaludable es la dieta mediterránea. Y también en trasplante va a ser importante, a través de la alimentación, ver qué efectos de la medicación se pueden paliar. Hay veces que aumenta el ácido úrico, la glucosa, o el colesterol, triglicéridos, y esas cosas a ver cómo las podemos también, en una medida, paliar a través de la alimentación. Bueno, ya es importante, ya empezando un poco para conocer los alimentos, empezando ya con la nutrición y la alimentación, esto es una rueda de los alimentos, esto está para la población en general. Y esta rueda nos aporta muchísima información. Como veis, tenemos colores, tenemos el color amarillo, el color rojo y el color verde. Los colores nos hablan de las funciones que tienen en el cuerpo los alimentos. La parte amarilla sería función energética, que nos aporta energía para realizar las actividades diarias. En la parte roja
tenemos los alimentos estructurales, que se encargan de generar y regenerar tejidos en el cuerpo. Y en la parte verde tenemos alimentos con función reguladora, que intervienen en varios procesos metabólicos internos, son fundamentales. Primero tenemos alimentos energéticos, alimentos estructurales y alimentos reguladores. Como veis, dentro de cada color hay quesitos. En los quesitos tenemos los nutrientes y dentro de cada quesito los alimentos que nos aporta ese nutriente. En la parte externa veréis aquellos alimentos que están más recomendados de cada grupo y en la parte interna aquellos alimentos dentro de cada grupo que es mejor evitar o limitar. Empezando por la parte amarilla, no te preocupes, los alimentos energéticos, este quesito grande son los hidratos de carbono. Como veis, los hidratos de carbono más aconsejables son los cereales, ¿vale? Los hidratos de carbono son los cereales, pasta, pan, arroz, también los tubérculos, patata. Estos son los hidratos de carbono complejos, se absorben más lentamente y son los más recomendables. Los menos recomendables de este grupo serían los hidratos de carbono simples, que se reconocen por tener sabor dulce. Esos hay que evitarlos o limitarlos. El otro quesito dentro de los alimentos energéticos son las grasas. En las grasas veréis que más recomendables son las grasas de origen vegetal, que son líquidas a temperatura ambiente, exceptuando la de coco y la de palma. Y los que están menos recomendados serían aquellos alimentos manufacturados o las grasas animales. En la parte de los alimentos estructurales tenemos en el quesito grande las proteínas de origen animal, carnes, preferiblemente de ave, pescados blancos y azules y huevos, y de origen vegetal las legumbres. Esos serían los más recomendables. Y los menos recomendables, pues las carnes rojas, los embutidos y los frutos secos, principalmente salados y fritos. Y el otro quesito dentro de los alimentos estructurales serían los lácteos. Obviamente serían más recomendables los lácteos semidesnatados, por ejemplo, y los quesos frescos, antes que los quesos grasos con mucha sal. Y luego veréis que en los alimentos estructurales no hay una diferenciación entre lo que hay que comer más o menos. Se recomienda que se consuman alimentos de temporada, frutas y verduras de temporada. Y luego sí que en enfermedad renal crónica sí que hay que ajustar la cantidad de frutas, verduras y hortalizas a las necesidades concretas de cada persona. Y en el centro, aquí importantísimo, la hidratación. También va a haber cambios en la hidratación de personas con enfermedad renal crónica, pero es muy importante que la persona se hidrate en función de las necesidades que tenga. Y claro, esto hemos dicho que era para la población en general. Esa rueda de alimentos tiene que tomar, o sea, es como para todo el mundo. De hecho, se supone que en la alimentación diaria, en la alimentación diaria tienen que aparecer alimentos de todos los grupos, tanto energéticos, porque veis que son necesarios, como estructurales, como reguladores. Lo que va a variar es la frecuencia con la que vamos a consumirlos, es decir, las veces a la semana, al día o al mes, y la cantidad de alimento que vamos a tomar en cada toma. ¿A qué hay que prestar atención, ya centrándonos en enfermedad renal crónica? Bueno, pues vamos a prestar atención a proteínas, fósforo, sodio y potasio. Las proteínas se metabolizan a través de los riñones, por lo tanto, si el riñón no funciona correctamente o no funciona, vamos a tener que hacer cambios en la toma de estos alimentos. Ya hemos visto que las proteínas serán carnes, pescados, huevos y legumbres. Cuando el riñón funciona poco, hay que primero valorar la cantidad de proteínas que se está tomando diariamente para ver si es adecuada, porque vamos a tener que limitar la cantidad de alimentos con proteínas si el riñón no funciona correctamente y tiene el filtrado bajo. Y en el caso de las técnicas de diálisis, tanto la hemodiálisis como la diálisis peritoneal, en el intercambio, claro, se eliminan líquidos, se eliminan sustancias de desecho, pero también se eliminan sustancias importantes para el cuerpo, como son los aminoácidos, que son lo que forman la proteína. Entonces tendremos que reponerlo a través de la alimentación. Por eso la cantidad de proteínas en las técnicas de diálisis estará aumentada. Tanto el fósforo como el sodio como el potasio son minerales que se eliminan por orina. Y su acumulación en sangre, cuando el riñón, aunque una persona orine, puede que no esté filtrándolo, porque hay gente que piensa que orinando mucho está eliminando todo esto, pero no, puede filtrar, elimina los líquidos, efectivamente, pero no está filtrando, o no está filtrando la capacidad que tendría que hacerlo para que estos elementos no se acumulen. El fósforo tiene que ver con huesos, con dientes, por lo tanto, si se acumula en sangre podría dar problemas óseos, como la descalcificación o la calcificación de arterias o venas. En el caso del sodio, si se acumula en sangre, puede provocar el aumento de la tensión arterial y la acumulación de líquidos, que tampoco conviene. Y el potasio tiene que ver con la contracción muscular.
Un aumento de potasio en sangre puede dar calambres, tirones, y el corazón es un músculo, con lo cual un exceso de potasio también puede provocar problemas cardíacos. A partir de ahora ya vamos a empezar a ver las recomendaciones en los distintos estadios de la enfermedad renal crónica. Quiero destacar que estas recomendaciones son de manera general, porque dos personas en un mismo estadio pueden tener necesidades distintas. Por lo tanto, es importante que, independientemente de las recomendaciones generales, podamos consultar para saber qué características concretas tengo y así poder adaptar las recomendaciones a cada persona en particular. Entonces, ¿qué es recomendable comer según mi estadio? Bueno, vamos a empezar por lo más general y luego vamos a ir un poquito a lo concreto. En primer lugar, los carbohidratos o hidratos de carbono, que son cereales, ya hemos visto, pan, arroz, pasta, tubérculos. Bueno, pues en todos los estadios esto se va a pautar en función de la actividad física. Es decir, al ser alimentos energéticos, que hemos visto que estaban en la parte amarilla, si gasto mucha energía, necesitaré más hidratos. Y si gasto poca energía, necesitaré menos hidratos. Con lo cual esto se va a adaptar al grado de actividad física. Y luego a características concretas. En el caso de personas diabéticas, tendremos que pautar la cantidad de hidrato que hay que tomar durante el día y en qué momento. En personas en hemodiálisis, hay personas en hemodiálisis que no orinan o que pierden la capacidad de orinar progresivamente. Por lo tanto, no van a poder tomar más de una cantidad de líquidos diaria. Hay que tener en cuenta, cuando cocinemos hidratos, que los arroces, las pastas, cuando se cocinan, absorben agua. Por lo tanto, tendrá que tenerse en cuenta para el cómputo global de los líquidos diarios. Y en el caso de diálisis peritoneal, en la diálisis peritoneal las bolsas llevan normalmente glucosa, por lo tanto también es necesario a veces pautar esto u organizar, individualizar el aporte de hidratos de carbono. Cuando hablo de hidratos de carbono, en este caso, fijaros que estoy hablando de los compuestos, lo que os he dicho, los hidratos de carbono complejos. Los simples, en general, evitar o limitar. Una persona que no tenga problemas de azúcar pues puede consumirlo ocasionalmente. En el caso de personas que tengan problemas de glucosa, diabetes o peritoneal, diálisis peritoneal, que la bolsa ya lleva glucosa, pues tendrían que evitarlos. Los lípidos que vamos a utilizar o que se recomienda utilizar son las grasas de origen vegetal principalmente. Como os he dicho, se reconocen porque son líquidas a temperatura ambiente y siempre con moderación y mejor en crudo. No realizar fritos, rebozados no es recomendable, los fritos y los rebozados. Centrándonos ya en las proteínas, que es la parte como más característica o más diferenciadora en este grupo, tenemos carnes, pescados, huevos y legumbres, alimentos estructurales, se encargan de generar y regenerar tejidos. En ERCA, en principio en la enfermedad renal crónica, en el momento del diagnóstico, tanto poliquistosis como otras patologías, es necesario valorar lo que esa persona está consumiendo para ver si es adecuado o no y adaptarlo y corregir aquellas cosas que puedan perjudicar en un futuro. En ERCA no se recomienda más de una ración diaria de alimento con proteína. ¿Y eso qué es? Pues son 120 gramos de carne aproximadamente, 140 de pescado o 2 huevos medianos o legumbres, aproximadamente 80 gramos. Pero aquí veis que pongo legumbres destacado y en las legumbres llevan apellido. Esto quiere decir, y esto se hace porque la ración de proteínas que se tiene que tomar tienen que ser proteínas de alto valor biológico. Esto quiere decir que sean proteínas completas, con todos los aminoácidos. Estas proteínas completas las voy a encontrar en las proteínas de origen animal, pero las de origen vegetal no tienen todos los aminoácidos, son de bajo valor biológico. De manera que para complementar esa proteína tenemos que juntarlo con un cereal, combinarlo con un cereal. Claro, como lo combinamos con un cereal, lo que hacemos es bajar la ración, lo que sería una ración completa de legumbre, a la mitad. Entonces juntamos media ración de legumbre con cereal, aumenta el valor de la proteína y me quedaría otra media ración que la podemos complementar con media de las anteriores para de esa manera poder juntar proteína vegetal con proteína animal y hacer platos completos y tomar la ración diaria recomendada. En el caso de hemodiálisis y diálisis peritoneal, como hemos visto, la necesidad de proteína está aumentada porque se pierde en parte en la técnica de diálisis. Por lo tanto, en hemodiálisis 2 raciones diarias hay que consumir y en peritoneal 2 raciones y media, preferiblemente. En trasplante sería según la situación. Cuando una persona está recién trasplantada, obviamente, como podréis, por lo que hemos dicho hasta ahora, pensar va a necesitar regenerar tejidos. Por lo tanto, a lo mejor la necesidad de proteína está aumentada al principio, tras el trasplante. Cuando la situación se normaliza, es una normalización también de las pautas de tomas de proteínas. Es decir, se recomendaría lo que se recomienda a la población en general, que es aproximadamente una ración, ración y media. También quiero hablar de los líquidos aquí brevemente, porque en general no existe contraindicación en la toma de líquidos. Líquidos me refiero
a la cantidad de líquidos, o sea, de lo que bebemos y el agua que también llevan, los líquidos que también llevan los alimentos. Por lo tanto, el líquido total contamos tanto las bebidas como la comida. En general no existe restricción, en general, salvo que haya contraindicación médica, salvo en hemodiálisis, que por lo que os he comentado, si no se eliminan líquidos, solamente se eliminan 3 veces a la semana, tendrían que limitarse los líquidos diarios. La fórmula que se utiliza para ver qué cantidad de líquidos puedo consumir si estoy en hemodiálisis es la cantidad de orina que se tenga más medio litro o 700 mililitros más. Es decir, una persona que tenga una diuresis, que orine 500 mililitros, podrá tomar de líquidos totales al día 1 litro aproximadamente. Y en el caso de poliquistosis renal autosómica dominante, es aconsejable que se beba más líquidos diarios. Si la población en general se recomienda líquidos total 2,5 litros aproximadamente, en poliquistosis son 3-4 litros de líquidos totales del día, porque se ha visto que esto puede favorecer que no se desarrollen los quistes, o no se desarrollen los quistes con la misma rapidez. Y ahora vamos con los elementos que hemos visto, los elementos pequeños, sodio, potasio y fósforo. Hay que limitar o evitar el consumo de algunas cosas, pero como os he comentado, esto es en general. Cada persona tendrá unas necesidades concretas. ¿Qué alimentos llevan sodio? Pues el sodio lo lleva la sal de adición, los productos industriales, los manufacturados en general, los quesos, los embutidos, los cubitos de cocina. De hecho, si hiciéramos un balance del total de sodio que consumimos al día, más del 70% procedería de los alimentos manufacturados que consumimos. El 20% aproximadamente sería de las sales de adición y solo el 8% del sodio que está naturalmente presente en los alimentos. Por eso es importante evitar los alimentos manufacturados. ¿Y cuánto sodio debo tomar? Pues mejor poco, ocasional y moderadamente. Vamos a aprovechar el sodio que llevan de manera natural los alimentos y vamos a evitar las sales de adición y los productos que puedan venir salados manufacturados. Según la Organización Mundial de la Salud, la cantidad de sal que se recomienda es una cucharadita de café, que son unos 5 o 6 gramos. La población en general supera con creces esta cifra. Luego vamos al fósforo. Los alimentos que llevan, todos los alimentos llevan fósforo, pero los que más fósforo llevan son los lácteos, las carnes rojas, algunos pescados, las yemas de huevo, productos manufacturados y productos integrales. Aquí ocurre lo mismo que con el sodio. El fósforo que está en los alimentos manufacturados se absorbe mucho más por parte del cuerpo que aquellos que están de manera presente, de manera natural, en los alimentos. Por eso hay que evitar todo lo que pueda ser de manera natural, pues muchísimo mejor. ¿Y cuánto fósforo debo tomar? Pues esto hay que individualizarlo, según la cantidad de fósforo en sangre, según la situación renal, habrá que individualizarlo. En general, pues conocer los alimentos que llevan fósforo, pues para no abusar de esos alimentos, y si el fósforo estuviera muy alto, evitar las carnes rojas, limitar los pescados azules y las yemas de huevo, y los productos integrales obviamente, y luego los lácteos, lo más restrictivo sería media ración, sería medio vaso de leche o un yogur, una cuña pequeña de queso fresco preferiblemente. Pero bueno, esto ya os digo que sería necesario individualizarlo. Y el potasio. A ver, el potasio lo llevan muchos alimentos también. Llevan mucho potasio los cubitos de cocina, los productos en polvo, la horchata, los frutos secos, el cacao, el chocolate y el grupo de las frutas y las verduras. ¿Cuánto debo tomar? Pues en general se recomienda conocer los alimentos que llevan más potasio para evitarlos. Y dentro de las frutas y verduras también habría que individualizar. Las recomendaciones pueden ir, dependiendo de cada caso, desde una ración de fruta y una ración de verdura hasta 3 raciones de fruta y 2 de verdura. Eso va a depender de cada persona. Y luego, no todas las frutas y las verduras llevan el mismo potasio. Sería necesario también conocer las que más potasio llevan para evitarlas y luego conocer las que menos llevan para saber cuál puedo tomar con más frecuencia, ¿no? O en mayor cantidad. Y luego las otras, poder saberlo también para aplicar técnicas necesarias para eliminar el potasio de los alimentos en parte. Os diré así que las frutas, por ejemplo, que menos potasio llevan son arándano, manzana, pera y sandía. Y en verduras, del grupo que menos lleva son el pimiento, por ejemplo, el pepino o la cebolla. Pero claro, ¿cómo puedo saber yo el potasio que llevan los alimentos? Bueno, pues hay una herramienta que son las tablas de composición de alimentos. Podéis encontrar una gran variedad de tablas de composición de alimentos en Internet. Esto es un ejemplo. Yo os recomiendo BEDCA, que es la base española de composición de alimentos, tal cual, con B, BEDCA. Y ahí tenéis toda la información de todos los alimentos y es una información que está bastante bien. Aquí os he puesto un ejemplo para que veáis, fijaros, si yo
tengo toda la información del alimento, me voy al potasio. Las tablas de composición de alimentos normalmente son por 100 gramos de alimento. Fijaros, aquí los arándanos tendrían 72 miligramos de potasio por cada 100 gramos y, sin embargo, las ciruelas pasas tienen 824 miligramos de potasio por cada 100 gramos de alimento. A partir de 300 miligramos de potasio ya se consideraría alto. Las frutas no se suele recomendar que sean procesadas, ¿no? Que sean los almíbares, sí, para personas con el potasio muy alto, pero en general si se pueden consumir en crudo mejor, sabiendo las que tienen menos potasio. Las verduras sí que se puede tratar las verduras para que pierdan potasio, utilizando técnicas o algunos trucos, consejos. Por ejemplo, el de limitar las legumbres a 2 veces por semana como máximo, realizando doble cocción, que es empezar a cocer en una olla, cuando pasen 15-20 minutos escurrir y terminar de cocer en otra olla. O elegir legumbres envasadas ya cocidas, que como vienen a remojo, pues ya han perdido bastante potasio, sería necesario eliminar ese líquido y enjuagar bien las legumbres. En general, los alimentos pierden potasio en contacto con el agua, de manera que cualquier cosa que yo ponga en contacto con el agua voy a facilitar que pierda potasio. Por eso, trocear y poner a remojo durante 8 o 12 horas es el máximo de potasio que perderían. Alimentos como las hortalizas o las legumbres, cambiando 1 o 2 veces el agua también va a hacer que pierdan potasio. Por esta regla de 3, los alimentos envasados y congelados, como ya han pasado por un proceso en contacto con el agua, tendrían menos potasio. ¿Qué pasa? Que el potasio, claro, en el remojo el alimento no solamente pierde potasio, también pierde vitaminas, por ejemplo las vitaminas hidrosolubles, que son la vitamina C, por ejemplo, las vitaminas del grupo B, que son fundamentales. Por eso es recomendable conocer aquellos alimentos que tienen menos potasio para poder manejarlos en crudo y aprovechar esas vitaminas. Y otros alimentos, consumirlos envasados tirando el líquido. También importante no consumir alimentos que no sepamos qué cantidad de potasio tienen. Y bueno, ya con esta introducción muy general, vamos a ver esas recetas. También queremos que podáis ver qué cosas hemos tenido en cuenta antes de realizarlas para que vosotros a la hora de elegir y vosotras también sepáis qué camino seguir, ¿no? Hemos evitado la utilización de grasas, azúcares y sal. Esto va a depender también de la persona, porque si a la persona le gusta el dulce y no tiene problemas de glucosa, pues puede tomar más azúcar. Otra persona que tenga diabetes, por ejemplo, o esté en peritoneal, pues no será tan recomendable. Por eso, esto lo hemos hecho lo más restrictivo posible, para que sirva para todo el mundo, y luego ya podéis adicionar según vuestra situación. Para darle sabor al plato hemos utilizado especias. Hemos optado por pescado blanco, hemos utilizado un bacalao y carne blanca, un pollo. ¿Por qué? Porque son, dentro de las opciones que teníamos, no tienen demasiado fósforo, dentro de las opciones, y además son bajos en grasa, con lo cual también se podrían utilizar para una dieta de adelgazamiento. El caldo se ha realizado sin verduras, porque si pongo verduras al caldo, aunque luego quite las verduras, el potasio se va a quedar en el caldo, y si cocino algo o incluyo ese caldo en algún sitio, ese potasio lo voy a consumir. Y en este caso se han aplicado 3 técnicas de disminución de potasio de los alimentos. Por un lado hemos aplicado el remojo, por otro lado hemos comprado legumbres envasadas y por otro lado hemos realizado la doble cocción, para que veáis un poco las opciones que tenéis. Características de estas recetas en concreto. Primero, que integran y combinan todos los nutrientes, como os he dicho. Estas recetas tienen hidratos de carbono y lípidos, que son energéticos, tienen proteínas, que son estructurales, y tienen vitaminas y minerales, que son reguladores. Por lo tanto, es un plato que integra todos los nutrientes. Hemos intentado, porque hay mucha gente que tiene problemas con la combinación de proteínas vegetales y animales, entonces hemos intentado plantear 2 opciones para que sepáis cómo combinar la proteína vegetal con legumbre y además con proteína animal, para que ese plato tenga un buen valor biológico, las proteínas, y se pueda consumir teniendo en cuenta que no supera una ración diaria recomendada de alimento con proteína. Y la fuente que hemos utilizado de lípido principalmente es el aceite de oliva virgen extra. Y luego, pasando a las recetas ya, tenemos en primer lugar un cuscús de verano. Los ingredientes que hemos utilizado son, como cereal hemos utilizado la sémola, el cuscús, como legumbre el garbanzo, y además hemos adicionado media ración de pollo. Las frutas y verduras que hemos elegido son bajas y moderadas en potasio en pequeñas cantidades. La preparación previa ha sido, por un lado, la elaboración del caldo sin verduras, que también podréis ver, y el remojo de verduras y hortalizas en parte. Hemos dejado sin remojar una parte de las verduras que eran bajas en potasio para aprovechar las vitaminas.
Y según cada situación, en ERCA, en este caso, este plato, el garbanzo no hemos puesto media ración completa, con lo cual tendríamos media ración de proteína animal, pero no llegaríamos a media ración de proteína vegetal. Con lo cual, tendríamos que aumentar un poco la cantidad de garbanzo o aumentar la cantidad de pollo para cumplir, para que fuera una ración completa de alimento con proteína. De manera que tenemos que complementar este plato o incrementar en la cena, por ejemplo, la cantidad de proteína. Podéis encontrar las recetas, bueno, las personas que estáis aquí y las personas que se han apuntado al curso tienen ya el dossier, pero las cantidades de las recetas podréis encontrarlas en la web de Alcer Alicante próximamente. En el caso de la diálisis pasa lo mismo, como no completa una ración de proteínas, sería necesario aumentar la cantidad de garbanzos o la de pollo para completar una ración y se tendría que consumir, en el caso de hemodiálisis, otra ración completa a lo largo del día y en el caso de diálisis peritoneal, otra ración y media completa. Para personas trasplantadas, este plato es ideal porque entra dentro de la dieta mediterránea. Tiene cereales, tiene legumbre, tiene carne de ave y tiene verduras, hortalizas y frutas, con lo cual sería muy recomendable en personas trasplantadas y para la población en general. Y la segunda receta serían las hamburguesas de lentejas y bacalao con arroz. Los ingredientes en este caso son, como cereal hemos puesto el arroz, para combinar con la legumbre, que serían las lentejas, más media ración de alimento con proteína animal, que sería el bacalao. En este caso, sí que hay media ración de lentejas, sí que serían 40 gramos de lentejas, ¿vale? Y las frutas y verduras en esta receta son todas bajas en potasio. En la preparación previa hemos tenido en cuenta la doble cocción de las verduras, de las lentejas, para bajar la cantidad de potasio, y luego el remojo de verduras y hortalizas si es necesario. Esto quiere decir, como he comentado, las verduras que hemos utilizado son bajas en potasio, con lo cual, al ser bajas en potasio, se podrían utilizar sin remojar. Ahora bien, las personas con problemas de potasio tendrían que ver la cantidad de potasio que han tomado durante el día, tenerlo en cuenta y en el caso de que se haya tomado otro alimento con potasio o se esté excediendo la cantidad, pues sí que remojarlas. Pero en principio, si no hay problema ni contraindicación, se podrían tomar sin remojo. Y según cada situación, en ERCA, este plato completaría una ración de alimento con proteína, con lo cual ya no se podría tomar ni carne, ni pescado, ni huevo, ni legumbre a lo largo del día, no sería recomendable. En el caso de las técnicas de diálisis, como completa una ración de proteína, en hemodiálisis se tendría que completar con otra ración a lo largo del día y en peritoneal con una ración y media. Y en trasplante ocurre lo mismo que en la receta anterior, es un plato de la dieta mediterránea con legumbres, cereal y pescado y verduras y hortalizas, con lo cual sería pues, muy adecuada para personas trasplantadas y para la población en general. Y dicho esto, si no queréis preguntarme ninguna duda, no sé si las personas de Zoom o las que estéis aquí no queréis preguntarme ninguna duda. ¿Alguien tiene alguna duda de lo que hemos visto? ¿No? Perfecto. Pues como una imagen, y más ese movimiento, vale más que 1000 palabras, que no sé si habré llegado, me habré quedado corta, pero bueno, aquí tenemos al cocinero que va a tomar la palabra, Capi, para que podáis ver cómo llevar a la práctica recetas adecuadas, adaptadas y completas para personas con enfermedad renal crónica, para disfrutar individualmente o en compañía. Así que muchas gracias y ya él pues le da el play. Bueno, pues es mi turno. Lo primero, dar las gracias a ERCA y a vosotros por estar aquí. Y bueno, pues para mí es un orgullo poder colaborar en la realización de unas recetas simples, porque no hay nada nuevo, no es que haya nada nuevo, sino que básicamente he adaptado, bueno, pues a las circunstancias que muchos de ustedes tienen, una receta, sí, una receta que, bueno, que les puede ser funcional. Fijaros que la receta la he hecho para 2 personas, ¿vale? Las cantidades que nosotros hemos puesto son para 2 personas, porque entiendo también que la mayoría de ustedes están acompañados y es bueno también que el compañero, creo desde mi punto de vista, que la persona que les acompaña también pruebe cómo tienen ustedes que comer. Con las indicaciones que Marga me ha dado, fácil no es, no voy a decir que sea fácil, porque muchos de ustedes, pues bueno, pues como todo el mundo han estado acostumbrados toda la vida a sabores saturados de sal, productos que ya vienen, como dice ella, manufacturados, que sacian nuestras papilas gustativas. Entonces, el planteamiento es que, bueno, ¿qué les daba yo a ustedes para, o qué receta elaboraba para ustedes que diera algo de sabor? ¿Con qué puedo jugar? Pues como cocineros normalmente jugamos con hierbas y especias, ¿vale? Entonces, bueno, aquí hay cosas que ahora vamos a ver la receta.
a la receta para que fuera corta en un vídeo, hay ciertas partes que a lo mejor hay algún matiz que añadir a lo que se ha hecho para que lo tengan claro, ¿vale? No duden en preguntarme, no preguntar y quedarse con la duda no es inteligente, así que pregunten si es necesario, ¿vale? A ver, está por aquí. Si lo bajas un poquito. Hola, soy Juan José de Paz, soy docente de cocina. Vamos a realizar una receta para los amigos de Alfa, gente con enfermedad de riñón, crónica en muchos casos. Bueno, esta receta es una receta que hemos pensado para el tema del verano. Algo que sea ligero, rápido, es un cuscús que va a ser de pollo, va a ser más ligero, más rápido de elaborar que lo que es una receta original. Hacemos repaso por los productos que vamos a utilizar en su elaboración. En primer lugar tenemos el cuscús previamente dicho, semola de trigo duro, tenemos el segundo grupo van a ser el pollo, que en este caso lo tenemos aderezado por ras el janú, que ahora os explicaré lo que es, y unos garbanzos. Tenemos otro grupo que son las verduras que tienen algo más de potasio, como pueden ser el calabacín, la zanahoria, el tomate, que las tenemos previamente en remojo. Vosotros ya sabéis cómo tenéis que hacerlo. Después tenemos un grupo en el que tenemos verduras con menos potasio, y la mitad de ellas las tenemos en remojo y la otra mitad las tenemos en crudo tal cual. Y por último vamos a acompañar también, para darle un poquito de marcha al tema, con unos taquitos de manzana y unas ciruelas cortadas en pequeños daditos. Lo vamos a acompañar al final con algo de ralladura de limón, con algo de hierbabuena picada y, bueno, pimienta, imprescindible siempre, aceite de oliva y nos vamos a poner a ello, ¿vale? Vamos a empezar con el cuscús y cuál es su elaboración. Fijaros, no llega ni a una cucharada para que bueno, le dé brillo y le dé soltura, ¿vale? Este agua la voy a llevar a ebullición y en cuanto esté hirviendo completamente la voy a dejar caer sobre el cuscús. Marca quería comentar algo. Como veis, lo que hemos... Aquí cuando ha terminado... Lo que hemos dicho... Sí, ahí, está bien. Lo que hemos dicho, fijaros, las verduras que tienen más potasio, que son el tomate, la zanahoria y el calabacín, están en remojo. Esto, si tienes más potasio en sangre, pues evita la zanahoria, por ejemplo, que es más rica en potasio, o pon menos zanahoria, menos calabacín, menos tomate. Y luego, esta parte, que son los pimientos y la cebolla, que tienen menos potasio, tenemos parte a remojo para eliminar parte del potasio, pero luego hemos dejado una parte mezclada de los tres sin remojar, para aprovechar vitaminas y minerales. Vale. El garbanzo es garbanzo normal, cocido de bote, simplemente está aclarado, ¿vale? Bajo el agua. Ahí veréis que tengo pimientos tres colores. Dice, ¿es imprescindible? Bueno, no, simplemente he jugado con que pimientos tres colores luego da una bonita sensación a la hora de hacerlo. No son grandes cantidades, bueno, pues siempre queda mucho más bonito. El contraste también con una cebolla morada, que queda mucho más crujiente y mucho más... La cebolla al estar remojada, además, queda muy buena, las otras, el último bol, básicamente es lo que vamos a utilizar como la verdura en crudo, que era para mezclar con el cuscús. Veréis arriba del todo uno que son las cerezas, ¿vale? Que están cortadas en cuartos, y al lado la manzana. Lo explico más adelante y lo dice en el vídeo. La manzana, si tienes habilidad, se puede cortar en el último momento. Daditos pequeños, de manera que cuando yo cojo el cuscús, el guiso y la verdura, siempre tenga trocitos de verdura que me permitan que el conjunto de todos los trocitos me dé sabor, ¿vale? Entonces es bastante más fácil de esa manera. Cuando quieras continuamos. Cuando esté hirviendo completamente, la voy a dejar. Para un segundo. Echa un momentito para atrás. Ahí, ¿vale? Mirad, en este caso es el cuscús, lo voy a explicar también ahí. El cuscús es la misma proporción, normalmente siguiendo las instrucciones, el cuscús es la misma proporción de cuscús, coges una jarra, mides la proporción de cuscús, lo pones en un bol, coges la misma jarra, la llenas al mismo nivel de agua y le pones un chorrito de aceite. Yo normalmente le puedo poner un poquito menos de agua de lo que indica, ¿vale? Y suelo dar un tiempo, normalmente el cuscús te dice en la cajita donde viene, te dice que 5 minutos. Yo con 3 minutos prácticamente me sobra, ¿vale?
Yo recomiendo, en estas cantidades recomiendo hacerlo en un bol. En otras cantidades a lo mejor es mucho más inteligente hacerlo en una superficie extendida, porque si no el cuscús, el de abajo se te cuece mucho y el de arriba se queda poco cocido, ¿vale? Es una operación de 10 minutos. Continuamos y lo vemos. Este agua la voy a llevar en ebullición y en cuanto esté hirviendo completamente, la voy a dejar ahí, caer sobre el cuscús, que me coja bien todo. Y a continuación, con un papelito, lo vamos a retirar, un trapo, lo que tengáis a mano. Le retiro el papel. Veréis aquí que me ha quedado completamente absorbido, completamente el líquido. Y con una varilla, bastante sencillo, le vamos dando. Y se va soltando. Suave, suave. Pero hay que llegar hasta el fondo. Vamos girando el bol. Con las manos humedecidas voy a mojármelas en un poquito de aceite. Entonces vamos cogiendo. Cuando se hace de manera normal, lo que se hace es ponerse hay una mantequilla que tienen en Marruecos y en la zona de Magreb que se llama el esmen. El esmen es una mantequilla que tiene un punto así a queso, es como una mantequilla rancia. Entonces, normalmente se trabaja el cuscús entre las manos y no se trata de aplastarlo, sino dejar que resbale entre los dedos. Como aquí no puedo aplicaros mantequilla, ¿vale? Es bueno hacerlo porque gana volumen. ¿Vale? O sea, queda como mucho más aireado, queda mucho más esponjoso, que es de lo que se trata. Si no lo hacéis, va a quedar como muy apelmazado. Y lo bueno que tiene es que con la varilla queda suelto, pero al trabajarlo, mojáis un poquito con una gotita de aceite en las manos, esperaros a que esté frío, incluso mojáis las manos y lo vais pasando entre los dedos. Os vais a dar cuenta que queda infinitamente más suelto. Todas esas bolitas que a veces pueden quedar, que quedan apelmazadas, bueno, pues vamos a procurar que quede eso. Te tiene que quedar como si fuera arena a la playa, ¿vale? Continuamos. El cuscús y lo vamos a ir pasando entre los dedos. Va a casi a duplicar el tamaño si lo hacemos bien. Tiene que quedar muy suelto, muy suelto. Os voy a explicar una cosa importante. Aquí tengo el pollo. Este pollo es parte del muslo contra muslo que tenemos aquí. Muslo contra muslo con esto que hemos pedido en carnicería. Al que le quiten la piel nos dejen los huesos que vamos a utilizar para hacer el caldo. De aquí vamos a pesar 120 gramos que vamos ¿Por qué he elegido muslo contra muslo? En cualquier guiso la pechuga está muy bien. Se puede utilizar pechuga si queréis, ¿vale? Alguien quiere hacerlo con taquitos de pechuga, lo puede hacer con taquitos de pechuga. Pero el muslo contra muslo es más jugoso, ¿vale? En cualquier caso, siempre. Y luego, pues en ese salteado, ese punto que tiene que cocer, si vosotros cocéis mucho la pechuga, normalmente queda seca. Entonces, el muslo contra muslo queda mucho más jugoso, mucho más rico. De aquí aprovechamos, la piel no la queremos, normalmente la piel nutricionalmente no aporta absolutamente nada, aparte de grasas, que además es lo que tenemos que procurar evitarnos. Si aprovechamos los huesos, bueno, para hacer un aprovechamiento total del producto que tenemos, que los vamos a utilizar, esos mismos huesos del muslo contra muslo son los que vamos a utilizar a continuación para hacer el pequeño fondo, el pequeño caldo, un fondo corto que vamos a gastar. Esto es sencillo. Bueno, en la carnicería, que les quite la piel y que lo abra en un filete de muslo contra muslo y que les guarden los huesos. Podéis cortarlo vosotros luego en casa, los trocitos más grandes, más pequeños, en tiras, en cuadraditos, eso ya es una opción personal, ¿vale? O sea, no tiene por qué ser el corte que yo hago, puede ser otro corte. Pero siempre en tamaño pequeñito porque os va a facilitar también a la hora de comerlo. Continuemos, Denis. Y vamos a aderezar con Ras el Hanout. Ras el Hanout significa lo mejor de la tienda. Cada una de las tiendas normalmente tiene su propio Ras el Hanout y con él, bueno, pues ofrece lo mejor de la tienda, lo mejor de las especias. Aquí tenemos un pequeño fondo de pollo que hemos hecho. Más sobre el tema del Ras el Hanout. Ras el Hanout lo podéis encontrar, aparte en algunos sitios. Si no lo encontráis, las tiendas estas de carnicerías halal lo tienen siempre. Casi mejor que de otro tipo, porque por €1 y poco, €1,50, te venden un bote que te puede durar para 30, 40 veces. ¿Qué lleva? Bueno, pues es un conjunto de especias, como os decía, normalmente que se utiliza, que en el Magreb, Marruecos, en Argelia, en Túnez, cada casa hace el suyo. Esto es como sería, digamos, el curry, que seguro que todos conocéis, la aplicación del curry con otro tipo de especias, ¿vale? Algunas que son comunes, os va a recordar el curry. Incluso
Si a alguien el punto este no le gustará, podéis sustituirlo por curry del que viene preparado, podríais sustituirlo por curry perfectamente, ¿vale? ¿Qué lleva? Pues normalmente va a llevar pimentón, pimienta, cardamomo, canela, comino abundante suele llevar. Puede variar el color de un Ras el Hanout a otro, ¿vale? Entonces normalmente te lo venden como a la tienda de venta de especias, te venden Ras el Hanout como la mejor selección de las especias de la tienda. La gente normalmente se compra las especias por separado y se lo hace en su casa. Les digo, yo compro toda la vida los que hay en las tiendas, digo, de carne halal, 1,5 €, como muy caro, deberían pagar por ello, ¿vale? Incluso si les apetece pueden reforzar con alguna otra especia, pues un poquito de jengibre, en polvo, tal, pero con lo que viene está más que suficiente. En general, el Ras el Hanout no suele llevar sal, pero puede ocurrir que si lo compramos envasado lleve sal. Hay que asegurarse en la etiqueta de que no lleve sal, aunque no es lo normal. O harinas. No es lo normal. Y luego, también, por el tema este que decíamos del etiquetado, que es muy importante fijarnos, los garbanzos, hay garbanzos que llevan garbanzos, sal y agua, y garbanzos que llevan garbanzos, sal y agua, etcétera. Si podemos encontrar garbanzos, envases que sean garbanzos, sal y agua, mucho mejor que si llevan más cosas, ¿vale? Siempre vamos a intentar mirar la etiqueta y que lleven la menor cantidad de componentes posible. Sí, otra opción que podrías tener es que a veces tienen garbanzos del congelado. También hay que mirar que... Hay que mirar. En cualquier caso, sí. La etiqueta hoy, en cualquier producto hay que mirarla siempre, porque nada está exento de que lleve algún componente que incluso pueden llevar incluso harinas. Las pimientas en polvo que ya vienen trabajadas llevan una parte pequeña de harina o de almidón de maíz, ¿vale? Para darle volumen y soltura. Continuamos cuando quieras, Dani. Mejor de las especies. Aquí tenemos un pequeño fondo de pollo que hemos hecho. Veréis, son los huesos que teníamos de haber deshuesado y haber sacado el filete del muslo contra muslo. Vale, ahí básicamente lo que he cogido, podéis coger, para sacarle gusto, vamos a necesitar un rato, ¿vale? Cogemos ese muslo contra muslo, lo sacamos de la bolsa, lo ponemos en un cacharrito, aproximadamente para un muslo contra muslo, con 1 litro de agua sería más que suficiente. Desespumamos, ¿vale? Desespumamos bien hasta que nos quede limpio el caldo, porque salen ese tipo de impurezas que tiene el hueso, esa espumilla marrón, y seguimos dejando cocer hasta que aproximadamente pues tengamos la mitad del líquido, ¿vale? Ahí ya habrá sacado básicamente el jugo que tendría. Es una cosa que se puede hacer previamente y ese fondo, ese caldito, lo podemos reservar para cualquier otra razón. Dígame. Ahí solo hay hueso, ¿no? Solo hay hueso. Ya ha dicho ella que no llevamos verdura, pero sí que le he puesto especia, ¿vale? ¿A qué me refiero a especia? No lleva sal tampoco, porque no lleva sal, pero yo podría, por ejemplo, ese color amarillo evidentemente no me lo da el hueso, ¿vale? Sí, yo le he puesto un poquito para matar ese color que es un poco insípido de la cocción del hueso, pues cuando tú pones carcasa, pones más cosas, pones verdura, el caldo te toma más color. Yo lo que pongo es un poquito, nada, he manchado un poco con cúrcuma. Incluso le puedo poner unos granitos de pimienta, pimienta en grano. Una hoja de laurel, por ejemplo, ¿vale? Incluso podría poner una ramita de tomillo fresco para que le dé un poco de aroma. Aromatizar el caldo, ¿vale? Pero evidentemente nada de verduras que al final ni zanahoria, ni puerro, ni nada, ¿vale? Os puede servir para la elaboración de otros platos, o simplemente os lo guardáis para la próxima vez o para cualquier otro. Incluso, que esto hay que ahora preguntarse la Marga, incluso a lo mejor con ese caldo podríamos incluso hidratar el cuscús. ¿Con el caldo de...? Sí, bueno, se puede, de hecho se hace. Sí. Pero, ¿vale? Podríamos utilizar ese caldo, en vez de haber utilizado agua, podríamos haber utilizado un chorrito de aceite y hacer lo mismo. Colado encima del cuscús, evidentemente el cuscús tendría más sabor, ¿vale? Y cogería algo más de color, como posibilidad de trabajo con él. Pasamos un poquito para adelante, por favor. Del pollo. Necesitamos una sartén que tenga fondo, en este caso hemos cogido una especie de wok, una sartén que sea amplia para poder manejarnos bien. Mirad, vamos a hacer un sofrito, lo vamos a hacer con la cebolla, los 3 tipos de pimiento que nos van a dar un juego de color muy interesante. Luego saltearemos el pollo, le pondremos algo de
pondremos algo de zanahoria. Aquí tengo zanahoria, pero a ser posible vamos a poner la mínima cantidad posible. Y de tomate lo mismo, si podemos hacer solo la mitad, mejor la mitad, ¿vale? Pesado como para poder haberlo puesto todo, creo recordar. Sí, lo Él me dijo, comentado. si podemos evitar y puede salir, y yo dije, bueno, pues ponemos menos zanahoria, ¿vale? Veréis que me va a sobrar algo de zanahoria, me va a sobrar incluso algo de calabacín. Pues ya sabemos, si en esos puntos podemos ir reteniéndonos, pues no significa no ponerlo, pero a lo mejor dice, bueno, pues a lo mejor no me hace falta ponerlo todo. Claro, la idea es poder adaptarlo. Una persona que no tenga restricciones de potasio puede incluir incluso más zanahoria, si le gusta más la zanahoria. Claro. Y incluso cerezas, puede meter más cerezas. Una persona con alto potasio pues tendrá que limitar la cantidad de cerezas, la cantidad de zanahoria. O sea que la idea es que tengáis una herramienta para saber que podéis utilizar varios tipos de ingredientes y saber en qué cantidad es más recomendable. El nabo. ¿El qué? Nabo. Nabo es moderado en potasio. El nabo tendrías que tratarlo, pero tendrías que tratarlo si tienes problemas de potasio. Si no tienes problemas de potasio, igual simplemente eligiendo la cantidad que conviene es suficiente. Yo he elegido esto, podría ser, como dicen, nabo, en esas condiciones. La chiribía probablemente también. Claro, los alimentos que son moderados. También se le puede añadir. Pepino. Sí, pepino. Bueno, como pepino poder bajo poner potasio. pepino, podríamos poner pepino, pero el pepino, más que para la hora de cocinar, se lo pondría, ahora lo vais a ver, sí, como cuando tú haces tabule. ¿Vale? Claro, es otra opción. Porque yo lo que voy a hacer es un cuscús parecido al que se le añade a un tabule. ¿Vale? La voy a hacer, además nosotros somos 3. Yo tengo uno de 17 que eso come como... Una línea. Claro, ahí el tema, yo he adaptado mínimo 2 personas, porque también las cantidades son tan pequeñas que es difícil trabajarlas en el volumen. Entonces necesito por lo menos que me salga para 2 personas, o para que ese plato te lo puedas reservar para otro momento. ¿Vale? Sí, sí. Seguimos, ¿no? Mirar lo de la sartén, procurar que sea amplia, pues para que el salteado vayamos cómodos, ¿vale? Y la cantidad de aceite que voy a poner ahora, yo porque les veréis que la he hecho a mano, pero está calculada aproximadamente que serían como unas 2 cucharadas soperas de aceite, ¿vale? O una cucharada, otra cucharada. Si puede poner menos, lo que pasa es que cuesta un poco más hacer el sofrito con menos cantidad. ¿Vale? Pero moderadísimamente. Sí. El calabacín se lo añadiremos al final. ¿Por qué el calabacín al final? Una vez que ya esté hecho, incluso fuera del fuego. El calabacín, bueno, pues es agua pura, básicamente. Y entonces va a perder, si lo dejamos exceso de tiempo en el fuego, va a perder color y va a perder textura. Con lo cual se lo vamos a añadir en el último momento. ¿Vale? Tengo también un poquito de caldo de ese que hemos preparado. Cortas un momento, Dani. El calabacín básicamente te lo puedes comer crudo. O sea, no necesitas prácticamente ni cocinarlo. Y menos cuando está cortado tan pequeñito. Entonces es tontería guisarlo, porque va a desaparecer. Y bueno, pues aparte, ese calabacín ha estado en remojo, aprendido de todo. Pero también tienes que tener en cuenta que, aquí no digo, pero que las verduras han absorbido, igual que han soltado ese potasio, ese fósforo, ¿vale? En muchos casos las verduras han absorbido agua, ¿vale? Digamos que han hecho un intercambio y luego a la hora de sofreírlo os va a costar un poco. Ya veréis que empezará un momento que empezarán a sacar agua, ¿vale? Tenemos que esperar a ese momento en el que el agua se elimina para que comience a hacer la parte del sofrito. Sí, bueno, pero es simplemente tener que esperar. De hecho, ya hay un momento que también le añado caldo, porque necesito también un poquito para que terminen de hacerse un poco más. Continuamos con los huesos que teníamos antes, le pusimos un litrito de agua a los huesos en un cacito, lo hemos dejado cocer, lo hemos desespumado bien y le hemos añadido una hojita de laurel y le hemos podido poner un poquito de cúrcuma para darle un bonito color, ¿vale? Además nos va a venir muy bien porque así nos va a dar un poco de color al guiso que estamos haciendo. Si quisiéramos, vamos a reforzar con algo de pimentón y si nos pareciera necesario le pondríamos algo más de especia, ¿vale? Pero esto ya va a entrar dentro del... Imagino que no tenemos ningún problema para quien le guste. Fijaros que ya se oye. El pimiento, la cebolla y la cebolla tienen el mismo punto, por así decirlo, de fusión. Vamos a dejar una temperatura no muy alta, no queremos freírlas, queremos que se nos pochen, ¿vale? Y vamos a ir regulando la temperatura. En cuanto tengamos estas verduras pochadas, que vamos a tardar 2 minutos, continuamos añadiendo cosas. Estamos sofriendo, le hemos subido y le vamos a bajar un poquito
¿vale? Para que vaya un poquito más suave. Y en este punto vamos a ponerle un culín del caldo. El caldo lo podemos utilizar en otro momento para otra cosa, pero no íbamos a dejar de aprovechar esos huesos. Esto nos va a facilitar que esas verduras se ablanden. Le vamos a añadir la mitad del tomate que tenemos aquí, ¿vale? Fijaros que no estoy perdiendo color. Si yo perdiera color, ese color brillante y un poco de textura, significaría que ya... Eso depende, hay gente que le gusta que esté muy hecho. Yo procuro que mantener un poco el color, porque bueno, si ya hemos estado en agua, si ya las he dejado, ya cualquier cosa que pasa por cualquier tratamiento térmico pierde mucho, evidentemente. Ganan unas cosas, pero pierden otras. Entonces, bueno, vosotros tenéis también ahí ese juego de que hay que perder, pero no hay que perderlo todo, ¿vale? Ponemos el tomate. Lo que estamos haciendo básicamente es un sofrito. Fijaros que estamos manteniendo unos colores muy vivos, que significa, bueno, pues que como dice mi amiga Marga, que la comida tiene que dar alegría a la vista, ¿verdad, señorita Marga? Bueno, en este punto nos vamos a subir el fuego. Vamos a apartar a los bordes y tenemos el pollo. Dejamos que caliente bien. Sigue. Y vamos a añadir el pollo. Fijaros, no lo toco. Necesito que se marque, ¿eh? He alejado las verduras, por eso digo que necesito una sartén un poco amplia. Alejo las verduras y dejo caer el pollo, pero no lo dejo caer en un bloque, ahí porque se me quedó un poco pequeño el cacharro. Entonces alejo el pollo y no es lo típico que hace mucha gente de ¡pum! Y me tiro a moverlo rápidamente, ¿vale? Si fuera un wok chino, sí lo hubiera hecho, ¿vale? Por un motivo muy sencillo, porque estaría trabajando con un fuego muy potente, pero esto es fuego de... bueno, fuego, no es fuego, es vitrocerámica. Entonces la transmisión de calor es completamente diferente. Dani, está el zoom. Básicamente lo dejo para que se marque y básicamente simplemente es mover la olla para que se vaya soltando. Continúa. Si acaso voy moviendo. Cuando el pollo se desprende el solo, en ese punto empezaremos a dar la vuelta, porque si no, aunque esto es antiadherente, el pollo tenderá a pegarse. Una gotita más de caldo. Y vamos a añadirle los garbanzos. Y en este punto le vamos a añadir la mitad del calabacín. Fijaros, prácticamente ya fuera del fuego. Apago el fuego, lo dejo aquí, que sí que podría hacer. Yo aquí podría añadirle perejil, por ejemplo. Hay una cosa que queda muy bien y es el cilantro. El cilantro normalmente se suele utilizar mucho en el tema del cuscús, le da un sabor particular. Cuidado, el cilantro es una de esas cosas que no a todo el mundo le gusta, ¿vale? Entonces te tiene que gustar el cilantro, si no te gusta va a ser... Y le añado algo de ralladura de limón. Incluso podría haber hecho unas gotitas de limón si quisiera, pero la ralladura de limón me perfuma infinitamente más. E incluso la de naranja, ¿vale? Siempre es mucho más agradecida la de limón, pero dices, quiero combinar, le pongo un poquito de ralladura de naranja, también puedo ponerle, ¿vale? O de lima, ¿vale? Que me va a dar un punto más fresco. Ahora vamos. apagado y nos dirigimos al montaje. Cada uno puede emplatar en el plato que quiera, puede ser un plato hondo, puede ser un plato largo, como en este caso. Vamos a terminar el cuscús. En el cuscús le vamos a añadir la verdura, parte de ella, ¿vale? A gusto, si queréis más o menos. La manzana que teníamos, digo, la manzana mejor, como no hace falta tener el remojo, que yo la tenía en remojo para que no se me hiciera oscura, podéis cortarla al momento, que se tarda un segundo. Vamos a añadirle un poquito del calabacín por jugar el color verde. Fijaros que no me lo acabo todo. Y, como me ha dicho mi compañera, 2 cerezas justas, ¿vale? Bueno, en realidad vamos a ponerles un poquito a gusto, ¿vale? Es para dar ese punto entre dulzón y ácido que necesitamos. Esto simplemente lo vamos a integrar. Pensar que aquí esta cantidad que he hecho es una cantidad para 2 personas.
parece una tontería, pero una cereza de un tamaño normal ya son 14 gramos. Entonces, claro, fijaros, hasta parece que te tomas un bol entero de cerezas y no te estás tomando 100 gramos. Y es que con 10 cerezas ya tienes 100 gramos. Entonces, como la cereza es alta en potasio, o sea, no es de las más bajas en potasio, pues dependiendo. Si no hay restricciones de potasio, podéis poner los ingredientes que os dé la gana sin remojar ni nada. Ahora, si hay problemas de potasio, es cuando hay que prestar atención tanto al remojo como a las técnicas y a los tipos de verduras y frutas que voy a incluir. Si no hay problema de potasio, Lo vemos en la libre. analítica, ¿no? Claro, eso se ve en la analítica. Vale, yo aquí voy a hacer una puntualización con respecto a la receta. En este caso utilicé cerezas porque estábamos en la época de las cerezas, ¿vale? Y un poco por trabajar también, procurar trabajar siempre sobre el producto de temporada, que siempre será pues mejor, ¿eh? A mí me gusta combinar el concepto de la verdura con la fruta porque le aporta, bueno, pues ese punto de azúcar, esos puntos de crujiente, bueno, tienen puntos, en este caso te apunta color y acidez, ¿vale? Dulzor, color y acidez. Pero si no quisierais eso, y vamos a preguntarle a ella, yo he elegido en algún caso melocotón, ¿vale? El melocotón es moderado en potasio, también habría que ver. Si ya digo, si no hay problema de potasio. Melocotón, sí. incluso los arándanos que ha comentado, que son Claro. bajos en También, potasio. ciruela también. Sí, claro, es que esto habría que partir. ¿Quién pregunta? ¿No? Si es una persona que no tiene problemas de potasio, tiene un filtrado medianamente, o sea, que no es muy bajo y tal, sí, sin problema. Ahora, una persona que tenga problemas de potasio, que esté en diálisis, ahí habrá que ajustar más. De manera que depende de quién te pregunte, depende de quién tenga la duda, a ver su situación particular, lo que decía al principio. Y en base a eso, recomendar unas cosas u otras. Pero que en conjunto de las frutas, incluso creo que la sandía has dicho que también era baja, o incluso la pera, unos daditos de pera, unos daditos de sandía, melón, el melón no. No, el melón es No, alto en melón potasio. Es alto en potasio, como el pepino y como el calabacín. Claro, es en función de elegir Pero las la que os ha fruta. dicho van perfectas para incluirlas dentro de ese trabajo, ¿vale? Le va a aportar dulzor, un poquito más de frescor, un poquito de vida. Continuamos. Aquí salen 2 raciones, ¿vale? Que parecía que no iba a crecer, pero al final esto ha crecido. Yo tengo aquí unas hojas de hierbabuena, las cortamos en láminas muy finitas, muy finitas, muy finitas. Nada de tallo, solo la hoja, el tallo suele amargar. Se lo ponemos dentro, un poquito de este limón que hemos lavado siempre previamente. Terminamos de mover. Pero, por ejemplo, podría haber incluido también un poquito de perejil, como dices tú, un tabulé, un poquito de cilantro, podría haber, la hierbabuena, mejor que la menta, siempre nos va a dar pues fragancia, olores, frescura, ¿vale? ¿Perdón? No, yo dice el couscous es crudo. Falta que pasar al vapor. ¿Cómo? Que le falta como que está crudo, que le faltaría pasarlo al vapor. Sí, no es necesario. No, date cuenta que esto es cuscús precocinado. O sea, este cuscús es lo que llaman cuscús rápido. El cuscús normal tienes que ponerlo y se tarda casi hora y media dándole el vapor y dale y cámbialo. Pero este no, este es un cuscús que tú le pones y en 5 minutos, en 3 minutos lo tienes hecho. Lo puedes hacer con agua o lo puedes hacer con caldo. No es el cuscús que se pone la tela en la cuscusera, lo tapas, lo dejas al vapor, lo vas removiendo, lo vuelves a tapar, lo vuelves a abrir, lo rellenas. No tiene nada que ver con eso. Es una sémola de esas. Es una sémola rápida que es, de hecho, es exactamente la misma que gastan los marroquíes aquí porque muy poca gente se pone hoy en día a estar 3 horas para tener un cuscús hecho. Es que es súper rápido eso. Hemos hecho un plato para que sea un plato rápido. Y esta. Hacer couscous, un demi-hora. Couscous normal. Ya, pero es que este no es normal. Este es otro cuscús. El concepto es la sémola del cuscús y la sémola de esto. Por eso no me hace falta guisar mucho el pollo. El pollo es algo que en cuanto le da el calor y está hecho, necesita poco más, no necesita mucho más. Por eso es rápido, por eso es de verano. No tiene nada, tiene que ver y no tiene nada que ver con la receta de un cuscús. Es una aplicación de mismos elementos trabajados de otra manera diferente. No tiene... Por el tipo de pasta, Claro. no por la elaboración. Por el tipo de pasta, que es Tipo de cuscús. pasta. Podría ser de Nos pescado. acercamos. Podríamos hacerlo de pescado. Vamos a montarlo así, lateralmente.
¿vale? Que el cuscús nos quede colorido, que se vean las frutas y las verduras que hemos puesto, que nos quede suelto. De hecho yo voy a poner a una cantidad, luego si alguien quiere ponerle un poquito más, pues perfecto. Vale, y aquí, una vez que tenemos esto, el guiso que nos ha quedado suelto. El conjunto de hierbas lo dejo un poco a la elección. Me gustan mucho, me gusta más sabor, me gusta más fresca, me gusta más herbáceo, me gusta más especia, me gusta más picante. Ahí ya continúa. Brillante, poco líquido, el líquido hemos dejado que se absorba completamente. Y bueno, como hemos dicho que es una ración para 2 personas, pues vamos a poner la mitad, ¿vale? Con sus verduritas, sus garbancitos. Y aquí, un papelito para rematar la jugada. Y si queréis, podéis rallarle un poquito más de limón. Y si alguien quiere ponerle algo más de menta, podría ponerle algo más de menta por aquí. Bueno, pues ahí está el plato. Recordad, lo hice con muslo contra muslo. Se puede hacer con pechuga, pero el muslo contra muslo queda mucho más jugoso. La pechuga queda mucho más seca. Espero que lo disfrutéis y que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente plato, que va a ser una hamburguesa de lentejas, arroz y bacalao. Nos vemos ahora mismo. Los garbanzos y la pasta no es proteína, Sí, más el pollo. claro, lo que hemos dicho. No. No, Sí. Lo que hemos dicho, el pollo hemos puesto media ración. Una persona con un filtrado disminuido, en la etapa de ERCA, necesita una ración diariamente. Es lo que se recomienda, una ración. Entonces, si ponemos media ración, que es lo que hemos puesto de pollo, nos quedaría otra media ración. Los gramos. Claro. Tenemos los gramos de pollo, que es media ración, según la receta ya lo verás, que son, pues eso, que queda 50-60 gramos por persona. Claro, no, son 50-60, hemos puesto 50-60 gramos de pollo y luego la sémola con los garbanzos. Pero como has visto, los garbanzos es Sí, mínimo, vale. entonces no cubriría una ración. Claro, porque yo ahí me he hecho la Claro, proteína. tendrías que aumentar la cantidad de pollo, si no vas a tomar nada más durante el día, tendrías que aumentar la cantidad de Sí, porque pollo. eso es comida. Claro, Porque tienes eso que sería dar comida. cena con- Eso con es. tomar Entonces podrías tomar, por ejemplo, un huevo en la cena, por una ejemplo. tortilla a la francesa. Una tortilla a la francesa, Es sí. que Claro. ese O concepto del cereal y la pasta O en no ese ayuda. caso, si por la noche no vas a tomar eso y vas a tomar verduras, por ejemplo, pues podrías en ese plato aumentar la cantidad de pollo a casi una ración, porque ya tenemos los garbanzos con cena. José Luis. ¿Se puede sustituir la sémola por arroz blanco? Sí, podríamos sustituirla. ¿Cómo se llama esto? Bueno, podrías hacer el mismo plato, simplemente con pasta. Haces unos fideos, una serie de teles en la misma proporción y el pollo se lo añades. Y básicamente sería una pasta. En este caso he escogido el cuscús, pues bueno, por ver un trabajo, porque va en pequeñito, pero podrías sustituirlo perfectamente por eso. Podrías Claro, es lo que sustituirlo. hemos comentado antes también. Hay que adaptar. Esta receta sirve como un ejemplo para que tengáis una alternativa de cocinado de un plato adaptado. Pero si yo sé la cantidad de cereal que tengo que tomar y no me apetece la sémola, me apetece otro cereal, como puede ser una pasta o un arroz, puedo, en el caso de que, claro, que sea... Podría verdad que- hacerlo con arroz, ¿verdad? Podría hacerlo con arroz, si no habría ningún problema. Y luego la cantidad de proteína, igual lo que ha preguntado Mari Carmen. Si yo tengo restricción de proteínas, este plato sí, pero tendrías que aumentar la cantidad. O sea Si que le en pones realidad arroz, le tienes que quitar, o sea, le metes más carne. la carne, el arroz y la carne no tienen nada que ver. Pues El arroz te es digo, hidrato al ser y la carne es arroz ya no tiene proteína. nada que ver. La carne va por un lado, claro. Y luego el hidrato habría que ajustarlo. Igual que la carne, la proteína hay que ajustarla, el hidrato también hay que ajustarlo según si hay diabetes, si hay exceso de peso, en fin. En diálisis peritoneal pues hay que tener un poquito más de cuidado con los hidratos. Es decir, que siempre es una alternativa de plato equilibrado, Sí, bien, pero bien. hay que adaptarlo. Hay que saber mis necesidades concretas, vuestras necesidades concretas para poder adaptarlo. Y también a los gustos, obviamente, como has dicho tú. Pues mira, a mí la sémola no me gusta. Saber qué alternativas tengo para adaptarlo también a mis gustos. Porque la idea es que la alimentación se adapte a la persona y no la persona a la alimentación.
Con lo cual, lo principal sois vosotros y vosotras, vuestras necesidades. Y en base a eso vamos a ir manejando los platos y cambiando ingredientes, pero siempre para que se adapten a vuestro gusto, vuestros horarios, vuestro estilo de vida y vuestras necesidades principalmente. Marta, Dime, Mayra. en el caso del trasplante, ¿hay que utilizar también Ay, las cuidado. técnicas de remojo? No, si no hay problemas de potasio, no es necesario. Las técnicas de remojo las hemos puesto porque hemos hecho la receta para que sean lo más restrictivas posible, es decir, para que todo el mundo pueda tomarlas sin que tengan problemas. Pero en el caso de que no existan problemas de potasio, que en realidad problemas de potasio solo suelen, lo más común es que aparezcan cuando el filtrado está disminuido, a partir del estadio 3 hacia abajo, que estadio 4 y 5, y en hemodiálisis, porque la diálisis, la limpieza, por decirlo así, no se realiza diariamente, se realiza 3 veces a la semana. Entonces, en esos dos casos sí que suele ser más necesario el ajuste del potasio, pero si no hay problemas de potasio, y en trasplante que se recomienda una dieta mediterránea, la dieta mediterránea es cereal, incluso cereal integral, legumbre, hortalizas, frutas, verduras, carnes de ave y pescados, antes que carnes rojas y aceite de oliva. Con lo cual, dentro de una dieta mediterránea, porque hay que concretar también cuando alguien te dice ¿puedo comer de todo? Ese todo, ¿a qué se está refiriendo? Nos referimos a todo en alimentación, cuando hablamos es a dieta saludable, es decir, saber cuáles son los alimentos necesarios, cuáles hay que consumir con más frecuencia, que es lo que hemos visto en la rueda de los alimentos. También tenéis la pirámide, otra opción es la pirámide de los alimentos, que también nos da información de qué alimentos es aconsejable consumir, en qué frecuencia y en qué cantidad y cuáles hay que consumir ocasionalmente o evitar. De todas maneras, en el libro ese que tienes también tiene toda esa información. Sí, también está. En cualquier guía de alimentación saludable, si queréis consultar, aparecen todo esto que hemos hablado. Un poquito más extenso, porque esto es un curso, había que acortarlo, pero esta información la podéis encontrar y bueno, y siempre tenéis el servicio de nutrición de CEL Alicante, también podéis preguntar lo que queráis, cuando queráis. Estoy a vuestra disposición. Muchas gracias, Marta. Nada, a vosotros. Antes le comentaba que no sé si ha sido usted o otra. El tabulé que venden ahí es aconsejable comprar. El cuscús. No, él dice Él dice los preparados. Los que vienen. Sí, es una Para lo que tardas en hacerlo, no. Claro, mira, todos los productos Va a llevar como hemos sal, dicho, seguro. que sean manufacturados probablemente van a llevar más sal, van a llevar aditivos con fósforo que los vamos a absorber más, tanto la sal como el fósforo, el sodio como el fósforo. Y luego el tema del potasio, también cocinar tú, siempre que puedas cocinarlo tú, o sea más natural, y si tienes que elegir comidas preparadas, hay que prestar mucha atención a los ingredientes que llevan esas comidas. Precisamente por eso, porque me puede dar una serie de minerales que no interesan. Y luego también cuando tú cocinas puedes saber la cantidad de vitamina mineral, es decir, la cantidad de verduras, frutas y legumbres que estás poniendo, en qué cantidades, lo que remojo, lo que no remojo, si hace falta, pero en un plato envasado En mi caso concreto mejor olvidarme del tema. mejor controlar esas cosas, sí, mejor ajustarlas. Gracias. Nada, a ti. Pues cuando quiera. El vídeo siguiente dura algo menos. Estamos de nuevo con la receta de la hamburguesa que os había prometido. Según tenéis colgada en la web de Alcer, en las recetas que os han adjuntado, veréis que, bueno, en esta receta tenemos varios grupos de alimentos. Entre ellos está el arroz, algo de pan rallado, lentejas sin piel, que puede ser o bien lenteja amarilla o lenteja de esta naranja. Esta lenteja normalmente es una lenteja que no lleva piel, con lo cual no vayan a encontrar ustedes ollejo en ningún sitio. Tenemos bacalao que previamente hemos escaldado o bien en un cazo con una hojita olerel y un poquito de... Básicamente es la misma lenteja, el tipo de lenteja castellana, simplemente que se le quita la piel. Nosotros habíamos utilizado también aquí la lenteja esta de color naranja. Lo bueno que tienen es que no te encuentras luego ollejos por ningún lado y en la cocción queda más clara. ¿Podéis hacerlo con lentejas de bote normal y corriente? Podéis hacerlo. Escurrir bien el bote y seguís el mismo trabajo que estábamos haciendo, que hemos hecho con el otro. Nosotros básicamente queremos convertirlas en una masa. Es mucho más fácil con la lenteja pelada que con la lenteja que tiene ollejo. Y tiene que cocer parejo, vais a ver ahora, tiene que cocer parejo con el arroz. De manera que vamos a hacer una masa que además vais a ver que va a quedar súper compacta en principio cuando enfríe, pero porque si la dejamos mucho más ligera, luego no vamos a poder trabajarla, se nos va a desmontar, ¿vale? Dice, guau, vaya mazacote. Bueno, lo probaron y vieron que el resultado funcionaba. Las cosas pueden parecer una cosa, pero luego hay que pensar
más adelante cuál es el resultado final. Vinagre, o es una sobra que nos quedó, digo, bacalao en este caso, pero que podría ser perfectamente merluza. Con bacalao, ¿vale? Pero si vosotros habéis hecho 2 días antes, hicisteis un pescado y tenéis, os queda todavía una pescadilla, un trozo de merluza, os vale perfecto. No me apetece comerme la merluza fría. Bueno, pues la transformas en una hamburguesa. Yo en este caso lo he hecho, es profeso, el bacalao que hice para eso. Pero mejor, ¿perdona? Sí, digo que lo he hecho es profeso con bacalao porque yo no tenía nada. Entonces tuve que cocer el bacalao. Sencillo lo de cocer el bacalao. Simplemente lo metemos en agua, chorrito de vinagre, sin sal y sin nada, hoja de laurel si queréis. Se puede hacer tanto en el microondas como hacerlo sumergido en agua y escalfarlo, sacarlo, secarlo bien, ¿vale? Nos interesa que pierda toda la humedad posible. Le quitamos la piel, revisamos que no tenga espinas y ya está. Digo, si lo tenéis incluso de días de otra comida de hace 2 días que hicisteis, si está refrigerado y está en condiciones, es una forma. De hecho, esta receta nació en un curso de cocina sana y era precisamente, también era una receta de aprovechamiento. Simplemente que aquí he cambiado algunos de los productos en la elaboración para hacerla adaptada a este caso. Merluza o pescadilla, podemos hacerlo con un sobrante. De hecho, es mejor incluso si estuviera reposado del día anterior, pero si no, nos cogemos ese pedacito y lo dejamos que seque bien. Y después tenemos las verduras con las que vamos a hacer el sofrito, que son los 3 pimientos, la cebolla, y que las tenemos en remojo en este momento, y luego escurriremos aceite de oliva virgen y, bueno, pues como hemos hecho en otro momento, vamos a trabajar con un poquito de cúrcuma, vamos a trabajar con algo de perejil picado, que podría ser también perfectamente perejil en fresco, siempre es mucho más aromático, da mucho mejor color. Y después tenemos algo de pimienta negra y hierbabuena. La hierbabuena podemos utilizar perfectamente hierbabuena fresca, pero bueno, en este caso vamos a utilizar la seca, ¿vale? Bueno, pues nos ponemos a ello. Lo primero que vamos a ver va a ser el tema de las lentejas. Como veis, aquí los pimientos aparecen en remojo, pero no es necesario en principio. Lo hemos puesto para hacerlo más restrictivo posible. Pero en principio, al ser la cantidad que estáis viendo, que es cebolla, pimiento, tienen poco potasio, lo ideal es poder manejarlos en crudo. La hierbabuena es opcional, igual que el resto de las hierbas. Yo se las he incluido, hombre, en el caso de la cúrcuma. La cúrcuma siempre viene bien porque es un antiinflamatorio. Da color, da un puntito de sabor y es un buen antiinflamatorio. La pimienta hay que entenderla, depende de lo que te guste, pero la pimienta siempre la entendemos como potenciador de sabor, no como picante, sino como potenciador de sabor. El perejil ya te he dicho que en fresco o en seco, siempre es más aromático en fresco. ¿Se podría poner alguna otra hierba? Pues por supuesto, podríamos poner que quiero ponerle pimentón, le pongo pimentón, que no me gusta la hierbabuena, se la quito, ¿vale? Nada es obligado en el tema de esto, simplemente que bueno, cada uno tendrá que buscar un poco qué es lo que más le gusta. Pues me gusta que tengan un puntito picante y que sean más rojitas, toma, pimentón picante, hala, arreglado. Y en el caso de las especias, fijaros si buscáis, si miráis en la tabla de composición de alimentos, veréis que el perejil tiene muchísimo potasio, pero tened en cuenta que lo utilizamos como especia para aderezar, entonces no tenemos en cuenta eso porque se habla por 100 gramos, entonces por eso las especias se pueden utilizar sin problema. Ahora bien, las personas que tengan restricción de líquidos, en hemodiálisis, es importante que sepan que aderezar con muchas especias puede dar sensación de sed. Si los líquidos están restringidos, es interesante que tengamos esto en cuenta, que no aderecemos con demasiado, que no sean platos muy condimentados, para evitar esa sensación de sed. Recomendáis el perejil en seco, ¿no? En este caso la receta... Le hemos puesto, no soy aficionado al perejil. puedo jugar con cualquiera. Lo doy como opción de, oye, hoy no tengo perejil, pues le pongo perejil seco. Hoy tengo perejil, pues le pongo perejil fresco. Si puedo trabajar con perejil fresco, mejor, ¿vale? Siempre. Pero lo que decía ella, claro, las referencias que te dan de potasio son para 100 gramos de perejil. 100 gramos de perejil es un ramillete algo más que generoso de perejil. Aquí vas a hacer echar 3 hojas de perejil picado.
Vale. Las lentejas. La primera elaboración que tenemos que hacer es poner las lentejas, que las vamos a tener en remojo unas horas antes. A continuación las vamos a escurrir y vamos a darle una previa cocción. 5, 6, 8 minutos. Para ir ganando tiempo. En una voy a hacer la previa cocción de la lenteja, ¿vale? O sea, escurrir esas lentejas con el líquido que veis que ha dejado color, tal. Las pondré a cocer. Marca que nos recomienda 8, 10. Sí, minutos. 10, 15 Daros minutos. cuenta que al no tener piel, esto también se nos va a ablandar. Y a ver, está a remojo. Tampoco hace falta poner una gran cantidad de agua. Lleva remojo. No lleva piel, lo que quiere decir. Y yo necesito que se seque luego. O sea, que si le pongo 2 litros de agua, me tengo que estar 3 horas esperando a que se elimine el agua, ¿vale? De hecho, en el primer cazo, el que tengo más delante ahí, luego pasaré, colaré esas lentejas y lo pondré en el segundo. En el segundo voy a poner el arroz, la lenteja va a tardar aproximadamente, esta lenteja tardará lo mismo que el arroz prácticamente, incluso menos. El arroz va a tardar como, yo quiero un arroz de esto que esté, no pasado, desintegrado, ¿vale? Tengo que llevarlo a masa de arroz. Entonces, me interesa que cuezan los dos, no demasiada agua. Si necesitara ponerle un poquito de agua, siempre el agua en caliente, ¿vale? Tenemos un poquito de agua caliente, pum. Me falta un poquito de cocción. Pero no se ve ahí ahora mismo, porque es que el proceso, bueno, pues lleva un rato, tienes que mirar, ir moviendo, que vaya secando, hasta que lo conviertes en una masa. Luego también daros cuenta de una cosa, la masa, hay un momento que todavía la mueves. Vais a ver que la masa que yo saco ya está fría de la temperada, o sea, de haberla tenido un par de horas en nevera y ya ha cogido, dirás, coño, vaya ladrillo que nos vas a montar, os lo advierto. Es que si no está así, luego no puedo trabajarla. Ya más que suficiente. Tenemos las lentejas, que como veis están cociendo. Tenemos otro cazo con agua. En este cazo vamos a añadir el arroz que viene señalado en la receta para ir adelantando la cocción. Las lentejas le vamos a dar un par de minutitos más, vamos a escurrirlas y le daremos la segunda cocción. Habíamos dado esa primera cocción y a continuación hemos escurrido y lo hemos ajuntado, ¿vale?, al arroz que ya está cociendo. Fijaros que lleva aproximadamente un dedito por encima de agua. Si tuviéramos que añadir agua, que sea siempre caliente. Nosotros tenemos que dejar que la lenteja y el arroz se desintegren completamente, ¿vale? Aquí vamos a añadir un poquito de cúrcuma dentro, un segundo, que vais a ver que le va a dar un color particular y amarillo, ¿vale? Dejamos cocer y tenemos que llevarlo hasta una pasta prácticamente. Cuando ya hemos llegado a ese punto de pasta, le añadiremos un par de cucharadas de pan rallado, y lo dejaremos bastante seco, porque luego tenemos que adjuntarle ese sofrito que vamos a hacer con el pimiento, la cebolla y el bacalao. Vale, las cucharadas de pan rallado, yo le pregunté a ella porque llegaba un momento y yo necesitaba que me absorba humedad. El pan rallado va a hacer esa función de absorber, de aglutinar, de aglutinarme básicamente esa masa. ¿Se puede hacer sin ellos? Sí, sin el pan rallado sí, pero me dijo que no había ningún inconveniente, salvo que alguien, además del problema que tiene, fuera celíaco y no pueda poner pan, ¿vale? Que eso ya sería una opción, que lo único que tendría es que desecar mucho más la masa. Yo aprovecho el pan para que me haga de compactar, ¿vale? La función de compactar. Bien, pues ya tenemos esa pasta de lentejas, fijaros. Yo la he dejado en el frío, está bastante tiesa, pero esto, ¿vale?, ha cogido cuerpo. Todavía no tenemos metido ni el bacalao ni el sofrito. Y vamos con el sofrito. Poniendo esto que salta, que es bueno, pues por haberlas tenido en remojo, para que nos haga este sofrito. Que pochen, ¿vale? No quiero que se me frían, quiero que se pochen. Mirad, yo le he puesto un poquito de perejil, pero voy a aguantar a que haya perdido prácticamente para que pueda sofreír el pimentón. A continuación del pimentón voy a añadir el bacalao, lo voy a rehogar y con las mismas pondré el preparo que tenemos de las lentejas y el arroz. Tampoco mucho, no vaya a ser que pongáis ahí pimentón puro. Y voy a poner el bacalao. Fijaros que ya se nota que el agua ha desaparecido. Necesitamos que desaparezca bien el agua y adjuntamos esta masa, que veis que es una masa. Que vamos a tener que ir deshaciendo.
Mirad, tenemos las lentejas ya preparadas, veremos la masa de las lentejas ya preparadas, hemos puesto el sofrito, yo lo dejo poco hecho, ¿vale? Me gusta que las verdaderas se noten. El bacalao va incorporado, lleva el pan rallado también incorporado, simplemente ahora mismo está caliente, lo voy a dejar un ratito en la nevera, que se asiente y que tome un poquito, como todas las masas, cuando asientan, siempre están mucho mejor. Le damos un momentito de nevera y vuelvo con vosotros. ¿Qué he hecho? En este momento, ahora me unto las manos con un poquito de aceite y les doy forma. Incluso les hago en el medio para que caliente un poquito más, le aprieto un poquito, hago pues la bolita, pues como cuando hacemos una coqueta, la aplastamos entre los dedos, no muy grandes, ¿vale? La aplastamos un poquito y simplemente gotita que se ve ahí, fijaros la gotita, no sé si lo veis bien ahí, que es una gotita de aceite lo que tiene, ¿eh? No tiene mucho más. Más el aceite que llevaba en las manos yo de trabajarlas. Ya está. Son muy ligeras, parecen que son muy ligeras. De hecho, en este caso pusimos mucho menos pescado del que pondríamos en otras ocasiones. Se puede poner un poquito más. ¿Te acuerdas que habíamos puesto? Según la receta. En según la receta os saldrá más pescado. Que vais a tener disponibles en la web y en las que tenéis en los dossiers, sí que aparece la cantidad, tanto de pescado como de lentejas, aparecen las cantidades concretas y también las recomendaciones. O sea que ahí sí podréis resolver, en principio, todas vuestras dudas, pero si no las resolvéis, podéis escribirnos y también las resolveríamos tanto Capi como yo sin problemas. Sin problemas. Estoy para atender lo que haga falta. Nada, simplemente dorar por un lado, fuego suave para que no nos la torre demasiado, para que penetre el calor lentamente, por un lado, por el otro y servir. Creo que no más allá. ¿Vale? Queda un dorado bonito. Las hamburguesas planchadas, fuego bajito para que no las queme mucho y el calor entre perfectamente, ¿vale? Bueno, pues nada, vamos a montar. Sacamos las hamburguesas, vamos así un poquito encima y como ya os he comentado y comentaba en... Voy a retirarlo. Limpiamos el sitio. Colocamos un perejil, que nunca le viene mal, aunque no lo vayáis a comer, con uno me sobra, ¿vale? Digo, esto acompañado con unas tostaditas de estas finitas, que las podéis hacer en casa con un pan chapán. No hace falta ir a comprar tostadas, cojáis pan de este semicongelado, lo cortáis y al horno, ¿vale? Que queda vuestro dietista os deja ponerle alguna salsa, el próximo día lo comentamos, ¿vale? Yo las acompañé. Venga, espero que os aproveche. Muchas gracias. Muchas gracias por habernos seguido. Yo las acompañé, ¿vale? Veréis que la foto que sale en la receta de tal, son una prueba que había hecho antes y yo le puse pasta filo, unos triángulos de pasta filo que hice en el horno, untados con, no me acuerdo, creo que era con huevo y unas semillas de amapola. Pero bueno, lo hice más que nada por el tema de decoración, en una de las fotos que hay. Pero esto con una tostadita de pan o incluso, como creo que no había inconveniente, me dijiste, e incluso con algún tipo pan, ponerlas en algún panecillo, porque todavía podía comer algo más. El pan lo mismo, el pan pues que no sea pan que lleve azúcares, que pues eso, que no lleve, porque sabéis que hay panes envasados que llevan para su mantenimiento, para su conservación, no solo les ponen sal, claro, sino que también les ponen azúcar. Entonces es interesante siempre, si podemos comprar pan de panadería sin sal, pues muchísimo mejor, cuanto más artesanal en todo, cuanto más natural mejor, si se hace en casa mejor porque sé lo que lleva y sé lo que me estoy comiendo, y luego si compramos algo que tengamos que adicionar, pues si lo puedo comprar en un sitio que me dé confianza y que sepa que lo hacen artesanalmente, pues muchísimo mejor. Vamos, unas tostaditas de pan. Digo, para darle así algo tipo darle un poquito de tipo salsa. Yo hice una que no sé si te dije que había hecho una que hice con algo de miel, soja y vinagre de Módena. Una mini reducción. La soja lleva demasiado. Y el vinagre de Módena y la miel tienen azúcares simples. Entonces, si hay una persona que no tenga problemas con los azúcares simples, ni con la sal, pues es probable. Pero en general, bueno, las salsas, ya os digo, es según necesidades particulares y características particulares. ¿Esto es un plato único? Sí, Ser, ¿no? Esto es un plato como único. Completo. Podríamos haber cambiado la lenteja, por ejemplo, por garbanzos, como el hummus, ¿vale? Haberla hecho de garbanzos. O incluso hacerla de alubias, ¿vale? Pero eso que has hecho como tres es para una persona. Para una persona. ¿Sabes la proporción? O sea, esta receta es Sí, para sí, una esas persona. tres sería lo que... Queda. Queda.
Sí, salen 3, incluso casi 4 para 2 personas. Por persona que me Las proporciones, ¿cuántas salían? De la masa, ¿cuántas salían en total? Aproximadamente 4 por persona, yo monté 3 nada más. Vale, pero salen unas 4 hamburguesitas que tienen un tamaño, pues lo que tiene la palma en ¿no? ¿Pero 4 hamburguesas en total con toda la masa que teníamos? ¿O saldrían No, 8 4 hamburguesas por persona. Vale. Pero que serán así, ¿no? Así. Sí, que no es muy grande. Claro. Lo que tiene la palma, hombre, la palma de mi mano. Bueno, según la palma. Claro, depende. En la receta están, en la receta que están ahí y que están en la web, están las proporciones. Entonces, lo que sale de ahí serían para 2 personas. Eran 2 Con personas. lo cual, la mitad. Coges sería la para una bandeja, persona. divides por la mitad y aproximadamente. Por ejemplo, si eso me lo hago para mí, tengo para comer 2 días. Claro, ahí Sí. ya llevar. Y además aguanta bien, ¿eh? Sí. Incluso no tienen que repetir al día siguiente. Te puede aguantar hasta la masa compactará más. Incluso esta masa mejor reposada te da mejor resultado, ¿eh? Yo la reposo rápido porque es un reposado rápido. Esta sí que sería una ración completa de proteína. Con lo cual, si consumes esto, ya el resto del día deberías evitar alimentos con proteína. Sí, sí. Tienes que comer, tienes que comer. Otra cosa habrá por ahí que puedas elegir. Ya, te acuestas y ya está. Pero volvemos a lo mismo. En la combinación esa, bueno, sabéis que digamos, una de las bases de alimentación, de combinar una legumbre con un cereal, sería lo más básico de la alimentación, o sea, de la alimentación completa. Más le hemos sumado una proteína, que en este caso es la del pescado, era por cambiar un poco. Podríamos haberlas hecho solo, sin haberle puesto absolutamente nada de proteína, haberle metido algo más de verdura. No, en realidad. Pero vosotros necesitáis la proteína. Ya tiene proteína de origen vegetal, que es la legumbre. Claro. Si juntáramos, por ejemplo, si solo la hiciéramos, que es a lo que creo que te refieres, la legumbre, que es la lenteja con el arroz, si no pusiéramos el bacalao, eso solamente cubriría media ración de alimento con proteína, porque he puesto media ración de legumbre para juntarlo con tal. Claro, No como el otro. claro. Si pongo el bacalao, la ración de bacalao, eso sería un plato completo. Si no quiero poner bacalao y la hiciera solo con lentejas y arroz y verduras, tendría otra media ración disponible en el caso de ERCA. En el caso de hemodiálisis tendría que tomar una ración y media más, si solo la hiciera con lentejas y arroz. Y en el caso de diálisis peritoneal, otra media más. ¿Vale? Serían 2 raciones y media en total al día. Pero bueno, esto depende de la situación. Si queréis, ya os digo, cuando miréis la receta con tranquilidad. Dime. Se podía cambiar el pescado. Sí, yo utilicé bacalao porque, bueno, utilicé bacalao. Pero podría, pero sí, de hecho yo utilicé bacalao congelado, ¿vale? Congelé, lo descongelé el bacalao, lo cocí, le quité la piel, revisé que no tuviera ninguna espinita y lo desmigué. Y dejé que se enfriara, ya está, simplemente. Pues se trabaja mejor para que pierda, sobre todo, intentar que pierda la máxima cantidad de humedad. Si no la pierde de una manera bastante intensa, va a tener que hacerlo a fuego. Congelada, sí, aparte de ya también tiene el hecho que decía ya la han pasado por agua, tal. Pero sí, lo quieres hacer en fresco, lo haces en fresco. Pero bueno, que digo, lo puedes hacer con pescadilla, lo puedes hacer con merluza. Estamos hablando de pescados blancos, ¿vale? Que son los más habituales, los que Marga me dijo que no comprometían y podían llegar a la máxima cantidad de gente. A partir de ahí, lo que os ha dicho ella, dependiendo de necesidades de cada uno, tendréis que averiguar de otra manera. Pero fijaros que también el corte pequeñito, y en este caso lo hice un poquito más grande para que se vieran. Pues yo sé que aquí si no lo haces un poco más grande no se ve. Entonces, depende de cómo lo quieras picar, bueno, pues un corte chiquitito. ¿Y se puede tener cosas en remojo con tiempo? ¿Más de 12 horas? El estudio que se hizo a finales de 2000... El estudio que se hizo antes de 2016, o sea, a finales de 2016 creo que fue, dice que el máximo de potasio que pierden es con 12 horas de remojo máximo, entre 8 y 12 horas. Entonces, si la dejas más a remojo, va a perder lo mismo. Y si la dejas menos... Lo que pasa es que te va a absorber una cantidad de líquido... Bueno, ya en 12 horas te va a absorber, no creo que te absorba más. Y de hecho, si la dejas menos tiempo de remojo, perderá potasio, pero no todo el potasio que puede perder, pero también perderá potasio. No me va el zoom, Daniel. Las zanahorias también. Sí, digo, la zanahoria podríamos haberle entrado, a eso podríamos haber rayado directamente. Por ejemplo, en el caso de la zanahoria rayada, o en el caso de la manzana rayada. Yo siempre la tengo la zanahoria entera en remojo en agua. Pero no te pierdes lo mismo, porque te está perdiendo más por la zona exterior, ¿vale? Es para que se conserve.
Sí, para conservar sí, pero como pierde realmente es cuando tú la cortas o la haces trozos chiquititos, ahí te pierde mucho más. Pues de la otra manera, pues lo está perdiendo en el exterior, el interior no te... Y sobre todo, cuanto más duro es, más le cuesta. He podido verlo, ¿no? Todo. ¿Vale? ¿Alguna preguntita más? ¿Qué es más interesante hacer? ¿La cocción o el juego de las 12 horas? A nivel depende. nutricional, A a nivel nutricional es lo mismo. Hacer, comprarlas envasadas ya cocidas a nivel nutricional. No, hacerlas tú, o sea, cocción tú las cueces. Sí, tienes que aplicar. Pero no por tener la cocina llena de cacharros. Claro, la legumbre es o envasadas ya cocidas por el tema del potasio, para que tengan menos potasio. Legumbre envasadas ya cocidas o doble cocción. Son las dos opciones. A nivel culinario no sé. Tú me hablas de la legumbre cocida, o la cuezo yo o la compro cocida. Sí, vale. yo la cuezo. ¿Qué diferencia hay? Bueno, que sí, la llevamos. lenteja sin piel no la vas a encontrar cocida. Esa es la primera. No estoy hablando de las verduras en general. Lo que estaba comentando era de trocearlo mucho para que tenga más superficie, Sí. tal cual, tal. Pero claro, si una cocina llena de cacharros ahí cortados, pues no tengo tanta bancada. Bueno. Entonces lo que hago es, lo hiervo, 7 o 8 minutos, empieza la ebullición y a partir de Para mi concepto te va a perder mucho más a nivel gustativo. Va a mantener mejor la sensación a nivel textura. Una cosa que ya la has cocido mucho y sobre todo que ya está en remojo, o sea, tú dices, a ver que yo me aclare, porque, o sea, tú te refieres, por ejemplo, a la cebolla, el pimiento y demás. Sí, claro, así, ¿no? La cebolla y el pimiento es que una vez que lo cuezas le has perdido la mitad de los... Si ya en el agua va a perder, en la cocción y con calor va a perder, Y los que son carbotas, pues se van a quedar infinitas. Claro, en una cocción larga se van a quedar súper en la hoja de recomendaciones que a mí me ha dado mi médico en su día, pues hablaba de ebullición, y entonces hablaba de eso. Con este punto de ebullición... Por ebullición es que evidentemente va a perder todo lo que quieres, pero va a perder mucho más, va a perder textura. O sea, todo lo que metas, yo estas verduras las tengo, aun estando en remojo, la verdura en el agua fría y metido en la nevera, compras tuppers chiquititos y te puedes poner 4 o 5 tuppers que no ocupan nada. En el agua fría van a mantener un poco la tersura de la verdura. Cuando cuezas la verdura, se te va a caer, o sea, va a perder. Yo para hacer purés, Claro, hay que tener en cuenta que... Como luego lo hago puré, la lechuga ya... Ah, bueno, si es para hacer puré la vas a tener que cocer de todas formas. Por eso te digo... Pero claro, entonces bueno, pues haces un escaldado de esto de 10 minutitos, escurres y a la siguiente cocción. En ese caso sí, yo no pasaría por remojo. De lucirme no, tampoco estoy yo para lucirme mucho en la cocina. En realidad, la doble cocción, el remojo, son alternativas para disminuir la cantidad de potasio de los alimentos. O sea que si es necesario, pues dices, ay, tengo el potasio alto, me han dicho que tengo el potasio alto, que tengo que limitar el potasio. ¿Qué puedo hacer? Pues puedo elegir, a ver, qué cantidad de fruta y verdura puedo tomar. Pero bueno, es todo ir adaptando. También, hombre, tienes las dos opciones, también depende de la funcionalidad. Y luego a la hora de prueba las dos. Y pregunto porque no lo sé, las dos eliminan, bien hechas, eliminan la misma cantidad, o sea, la cocción como el remojo eliminan la misma cantidad. Depende del alimento, pero sí, en principio hay técnicas que se recomiendan más para alimentos, para un determinado tipo de alimentos, y hay otras técnicas que se recomiendan más para otro tipo de alimentos. En cuestiones de verdura, por ejemplo, con cocción, remojo iría bien. Algunas, por ejemplo, darle una cocción para abrir un poco el alimento, como en el caso del tubérculo de la patata, antes del remojo, también se recomienda. Depende del tipo de alimento, va a recomendarse unas cosas u otras, pero obviamente todo lo que tenga el alimento en contacto con el agua va a hacer que elimine potasio. Incluso si no remojamos, como en la segunda receta, si no remojamos los pimientos, cuando los cocinas y les aplicas calor, también están perdiendo potasio.